Hola, hola, te saluda Ale Jiménez, una loca. Por Cristo, sí, siempre loca. Y te preguntarás, ¿qué veremos el día de hoy? Quisiera ser, Señor, misionero de tu amor. Quisiera llenar el vacío que siente el corazón. Ayúdame, Señor. Hoy te quiero dejar la charla que tuvimos ayer con nuestro hermano querido, Fray Elio, un peregrino gris. Que por cierto le deseamos mucha suerte, muchas bendiciones en esta nueva etapa de su canal. También agradeciéndole antes que nada a él por la predisposición, el tiempo, por prenderse a esta locura del evento Catholic Media Fest, que fue un evento, creo yo, de gran bendición, no solamente para mí, sino para muchos hermanos. Y creo que todos coincidimos en lo mismo, que fue una experiencia enriquecedora el conocer más de los beatos a través de su charla y su reflexión. Y bueno, espero que les guste y nada más, les dejo este video. Creo yo, bueno, que es el momento clave, digo yo, creo que es el momento que creo que todo el mundo estaba esperando. No sé si a vos te parece igual que a mí, pero hoy está un súper invitadazo también, que es franciscano, que tuve la oportunidad y la dicha de conocer en persona, que lo considero un súper amigo, un hermano del corazón, como yo siempre le digo. Y qué mejor manera de presentarle que aplaudiéndole, ¿verdad? Pongan ahí corazones, comenten. Ya es el momento de nuestro hermano Fray Elio, un peregrino gris. ¡Aplausos! ¡Bravo! Un gusto tenerte, mi hermano del corazón, por estos lares. Pero, Por ¿cómo ese les va? ¿Cómo evento. andan? Súper bien. Muy contento. Sí, me Contentos, alegra mucho. Se los contentos de ve muy tenerte. contentos. Hacemos lo que se puede. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo Muy andamos, bien. Tere? León Suárez, ¿puede ser que yo estoy de León Suárez, Argentina? No, no. ¿Ahora dónde estoy? Sí, no, pero ¿ese lugar lo conoces o no? O ahora estás en otro lugar, sí. Claro, por supuesto, yo nací en José Lon Suárez, Oh, Argentina. Nací ahí en José Lon Suárez, por supuesto. Ahora estoy en Uruguay, estoy en San Carlos, pero yo nací ahí, en provincia de Buenos Aires, sí, en José Lon Suárez. Ahí cerquita tenemos un convento también, que fue donde conocí a los frailes. Sí, sí. yo Sí. estoy muy cerca. Cuando te empecé a estudiar un poco lo tuyo, me sorprendí. Uy, está acá y yo no lo conozco de tal, te conocí a través de la red. ¿Y cómo puede ser? Sí, lo que pasa es que yo de José Luis Suárez me fui hace mucho, porque yo ingresé a la orden en el año 1996. Así que me fui hace tiempo. Sí, sí. Sos un peregrino. Soy un peregrino, ciertamente. Ando por todos lados. Estuve por Paraguay, donde conocí a Lale Jiménez, Lo que fue Cristo. una loca por Cristo. Dios mío, este Sí, señor de Dios, cómo me hinchaba con lo de loca por Cristo. si ¿Te habláramos. acuerdas? Sí, mucho, mucho, mucho. Esos tiempos Claro. locos. Ujú. En serio, Así un que bueno. gusto que digas sí a este evento, por sobre todas las cosas. Gracias por tu tiempo, porque Ujú. sabemos que eres un peregrino que Un anda de aquí peregrino. para allá. Sí. Hasta me peiné y todo, mira, para este evento. Muy bien. Te faltó algo, ¿Qué? La nariz. claro. Ah, no, la tengo acá, la tengo acá. Pero como ando medio resfriado, Ah, bueno, te perdonamos, Aida. entonces me cuesta respirar con la nariz un poco. Ah, Pero sí, sí, sí. sí, está acá, la nariz de payaso. Muchísimas gracias. Y bueno, Bueno, no, de nada. preséntate tú. El momento es todo tuyo. Nosotros somos oídos, como quien dice. Bueno, muy bien. Bueno, yo soy Fray Elio, nacido en provincia de Buenos Aires
el 15 de marzo de 1976, así que hagan la cuenta de la edad que tiene el peregrino Gris, y entré a la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales en el año 1996. Y ciertamente yo recordándome, preparando ahora para este encuentro, me acuerdo que como vocacional rezaba mucho ante la imagen, una estampa de dos frailes de hábito que eran mártires del Perú. No, todavía no estaban, digamos, beatos, pero ya habían llegado a nosotros las estampas, ¿no?, de ellos. Y me acuerdo que yo rezaba mucho adelante de esta fotografía muy conocida, ¿no?, de Miguel y Svigner. Qué difícil ese nombre. Así que a mí me toca hablar un poquito sobre ellos y quería contarle más o menos la historia para aquellos que no la conocen muy bien. Yo no es que soy un experto en la vida de ellos, pero siempre me ha impactado y tuve la gracia de conocer Perú, que era un lugar que siempre quise conocer, y entre ellos mi sueño era ir a Pariacoto, a la tumba de estos hermanos, ¿no? Estos hermanos son de origen polaco, y como misioneros llegaron a esas tierras, ciertamente con muchos sueños, eran jóvenes los dos, tenían alrededor de 30, 32 años, y llegan ciertamente como todo misionero con muchas ganas de aprender, de compartir la fe, ¿no? Y ese lugar de Pariacoto era un lugar, no lo sé ahora, pero sí era un lugar de mucho paso de comercio, ¿verdad? Y el problema estaba que esas tierras estaban así dominadas, digamos, por un grupo terrorista muy conocido, ¿no? Sendero Luminoso. Vale recordar que del 1 de enero al 22 de agosto de 1991 se alcanzó la cifra récord de 1.638 muertos por violencia en un país que se registraba el 53% de los desaparecidos, ¿no?, en todo el mundo. Y en este entorno se vio como un peligro la actividad de la iglesia, sobre todo para este grupo que dominaba estas tierras, ¿no?, con violencia, con miedo. Claro, la iglesia, y de la mano de estos frailes, con la puesta en marcha de una catequesis muy incisiva y de la apertura de centros estables de animación cristiana, de jóvenes también, de forma que incrementó la violencia contra estos misioneros, contra los misioneros extranjeros y laicos. Esto era en toda la iglesia del Perú, pero sobre todo en este lugar, ¿verdad? Uno de los muchos panfletos de Sendero Luminoso era que decían, con la Biblia y la cruz pretendían ser una barrera al avance de la subversión, ¿no? Ellos acusaban que la iglesia adormecía al pueblo de Dios y no dejaba que este pueblo se levante, ¿no?, contra el capitalismo, ¿no? Imbuidos en una mezcla de maoísmo y nacionalismo lleno de odio hacia los explotadores, los terroristas además estaban dispuestos a matar también a los pobres campesinos que se opusieran a sus planes o consideraran sospechosos de colaborar con el gobierno o el ejército. Lo interesante de esto y cómo la historia nos enseña, ¿verdad?, que surgen estos ciertos grupos que se dicen liberales, grupos de mentes abiertas, podríamos decir, que luchan por los derechos de los excluidos y de las minorías y terminan haciendo todo lo contrario que proclaman, porque supuestamente Sendero Luminoso estaba a favor del pueblo oprimido, pero si se pensaba distinto a ellos, se los mataba. Una cosa contradictoria, ¿verdad? Es como pedir la paz, la justicia, pedirla con violencia. No pega, digamos. Es decir, terminaban de convertirse en aquello que odiaban. Menos mal que esas cosas ya no pasan en el siglo XXI, ¿verdad? Digamos así, irónicamente.
Entonces, el padre Sviñer, Fray Sviñer y Fray Miguel llegaron a Pariacoto alrededor de los años 90 junto con el padre Jaroslav, ¿no? Y dejaron la impronta del carisma franciscano, hecho de humildad, de pobreza, oración, afabilidad, capacidad de comprometerse por el bien y tenacidad en la vida comunitaria. En este sentido, la labor evangelizadora que realizaban los dos sacerdotes, los dos frailes, con los pobres de Pariacoto, era considerada una amenaza para los terroristas, pues no dejaba que, y esto es muy interesante, no dejaba que el odio se apodere de los corazones de los fieles, porque el odio, ¿no?, era usado por Sendero Luminoso, es decir, Sendero no podía tener más miembros para su lucha armada. Esto es muy interesante pensarlo y nos enseña a reflexionar, ¿no? ¿Qué nos mueve a nosotros a una revolución, digámoslo así? La revolución del amor, la revolución del odio, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros también como cristianos hoy? La lucha por el evangelio, ¿verdad? Así, al ver que sus amenazas, porque ciertamente estos frailes eran amenazados, no afectaban el trabajo pastoral de los franciscanos, el 9 de agosto de 1991, los senderistas deciden llenar de pintas las paredes de los edificios de la plaza de Pariacoto. Y al anochecer, armados y con los rostros cubiertos, arrestan al alcalde. A mí lo que me llama la atención de esta noche, que arrestan al alcalde y después van en busca de los frailes. Imagínense dos frailecitos jóvenes, entusiastas. ¿Por qué tenemos que ir armados, encapuchados? ¿Quién tenía más miedo, digamos, verdad? ¿Quién se acuerda de los rostros, de los nombres de estas personas? Nadie. En cambio, hoy estamos recordando a estos dos frailes, conocemos sus rostros, conocemos su nombre, conocemos su historia. Y eso es lo que pasa comúnmente con los mártires, ¿no? Paralelamente, Fray Sviñer exponía en la iglesia el Santísimo Sacramento mientras esperaba a su compañero para celebrar la misa. Una vez concluida la Eucaristía, ellos celebraron una misa sabiendo que estas personas estaban afuera esperándolos. Cierran el templo y al rato aparecen unos hombres encapuchados que tocaron la puerta y reclamaron la presencia de los sacerdotes para hablar con ellos. Les aconsejo que vean un documental en YouTube que está muy bueno, donde habla una hermana religiosa que la verdad muy valiente ella y expone y cuenta todo lo sucedido porque ella fue un testigo directo de todo lo que sucedió. Apenas los vieron, los ataron de manos y los llevaron en la camioneta de la misión. Fueron trasladados junto con el alcalde a Pueblo Viejo. Y durante el camino, los terroristas sometieron a los frailes a un interrogatorio, acusándolos de engañar a la gente, infectar a las personas mediante la distribución de alimentos de la imperialista Cáritas. E incluso los acusaron de adormecer el ímpetu revolucionario con la predicación de la paz. Predicar la paz fue el delito, digamos así, de estos hermanos. Posteriormente, cuando llegaron a las inmediaciones del cementerio, los ejecutaron a todos. Esto ciertamente cuando nosotros vemos, escuchamos, estudiamos la historia de nuestros mártires, así también como Carlos de Dios Muria, que murió en el 76 en Argentina, en La Rioja, también por defender al pueblo, ¿no? Y no solamente murió Carlos un fraile, sino que en La Rioja es interesante lo que sucedió, porque están todos los, digamos, los representantes de la iglesia. Matan a Carlos de Dios Murias, matan a un sacerdote diocesano, matan a un laico y matan luego a Angelelli, que es el obispo, ¿no? Toda la iglesia representada en este martirio. Los mártires, mientras yo leía esto de estos hermanos, verdaderamente ellos nos dan fuerza para poder seguir adelante. Ellos nos dan ese entusiasmo de decir, vale la pena el evangelio. Y el martirio no es solamente este martirio de sangre,
que ellos han vivido. También nosotros muchas veces vivimos un martirio que se llama el martirio incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, que es ese martirio que los cristianos viven por la persecución o porque los dejan de lado, porque los marginan, porque no entramos, ¿no?, en ciertas ideologías o en ciertas propuestas del mundo, entonces quedamos como excluidos, como afuera, ¿no? No me estoy victimizando, pero también es una realidad, ¿verdad? Martirio incruento, martirio con derramamiento de sangre. Muy bien, y hasta aquí mi pequeña, digamos, introducción. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Ale, una loca por Cristo o Cristian. No los escucho porque creo que el micrófono de ustedes está apagado. Ahí ya. Ahí está. Muy Lo bien, que pasa perfecto. que para que no haya ningún ruido. Era el Bien, perfecto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, no sé si Cristian o vos, Cristian, quieres hacer una. Vale, empezamos. Nosotros podemos hacer. Ahí la activa. Las damas primero. Ay, gracias, muy amable. Bueno, viste que nuestro tema es tan importante. A mí siempre me llamó la atención esto de los beatos. Eso de que mencionaste de la manera en cómo fueron aprendidos. Imagínate un poco que se viva esto en la actualidad hoy día. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué me podrías decir al respecto? Pero en verdad pasa. No pasa, es que pasa bueno, bien. en realidad sí pasa. Está pasando. Lo que pasa es que no tiene publicidad. Pero si vos preguntale a la iglesia de Nigeria todo lo que está sufriendo, ¿no? Cierto. No pueden ir a celebrar una Navidad tranquila y le explota una bomba en el templo, ¿no? Entonces, es decir, persecuciones, hay persecuciones que son directas, como esas, y hay persecuciones que son también bastante sutiles o indirectas, ¿no? Lo que hablaba uno de los jóvenes al inicio del programa, ¿no? Del evento, que decía esto de que muchas veces por querer quedar bien, ¿no?, pactamos con ciertas cosas, ¿no? Y esas son, quieras o no, como persecución indirecta. Hoy en día no se puede opinar de nada prácticamente. Porque si vos opinás de algo, o sos racista, o sos homofóbico, o sos no sé qué, y quieras o no, viste, son pequeñas como persecuciones. Yo creo que uno tiene que tener la libertad de poder expresarse con libertad. Más allá si estamos de acuerdo o no de acuerdo, llegar a un consenso, a ver los puntos comunes, pero no llegar a la violencia que hoy se está viviendo. Hoy se respira violencia por todos lados. Ojo, no quiero con esto, viste, bajar el ritmo del encuentro que veníamos punta de arriba y ahora hay que hablar de esto. Pero bueno, también es la realidad, muchachos, es la realidad de una iglesia que está sufriendo. El Papa Francisco pidió ahora, ¿no?, que recemos el rosario y al final del rosario rezar la oración a San Miguel Arcángel. ¿Y por qué está pidiendo eso el Papa Francisco? ¿No? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir pensando. Sí, es muy lindo, qué sé yo, ¿no?, cantar y todo eso, y me parece bárbaro todo eso lo que hacemos y animar la fe a los jóvenes, sobre todo así, pero también con los pies en la tierra, muchachos, porque la realidad de la iglesia y del mundo no está fácil. No está fácil. No fue fácil para ellos, para estos hermanos de los cuales hablamos, y no es fácil para hoy. Hay mucha confusión, ¿no? Mucha cosa rara, digámoslo así, ¿no? Sí mismo. Cristian, ¿algo que quieras preguntar? Me encantó la historia, como estaba narrada y contada, bárbara. Mucho no conocía, la verdad. Pero me llamó la atención cuando dijo, y me hizo reflexionar con lo congruento y lo incongruento que está pasando con sangre, que pasó y lo incongruento que está pasando que a veces se deja de lado, está bien, no pasa nada, pero hay mucho de lo incongruento, como pasó esto, de poder reflexionar, ¿sí? Que hay que despabilarse, y por algo el Papa Francisco nos pide la visión de la protección de San Miguel Arcángel, que es el príncipe,
celestiales. Y como alguien puso ahí en los comentarios que no lo vemos, sí, pero en Nicaragua está pasando algo difícil, en Nicaragua algo congruente, ¿sí? Y ahí está, digamos, Sí. toda esta realidad. Sí, yo creo que esto más que, porque yo no atraigo esto como para, victimizarnos, pobrecito de nosotros, no, al contrario. Es decir, una iglesia perseguida quiere decir entonces que algo bueno estamos haciendo, porque si no, no nos van a perseguir. Entonces, esto nos tiene que dar a nosotros esa fuerza de seguir en nuestro lugar donde estamos, en hacer el bien y no tener miedo de hacer el bien y de vivir el evangelio. Para eso es muy importante que nosotros no solamente oremos, sino también nos formemos, conozcamos, por ejemplo, nuestra espiritualidad, conozcamos nuestra iglesia, conozcamos qué es lo que piensa, leer los documentos, estudiar y llevar a la práctica después eso que vamos reflexionando y aprendiendo en nuestros grupos, en nuestras comunidades, ¿no? Creo que cada uno de los santos supieron responder en su lugar concreto, en su época concreta, las necesidades justas de ese tiempo. Y hoy, en nuestro tiempo, siglo XXI, la sociedad, el mundo nos está pidiendo un tipo de santidad, que no es la misma santidad de San Francisco, porque San Francisco es un hombre del medioevo. Bueno, hoy nosotros, por ejemplo, yo como franciscano, ¿cómo responder hoy? ¿A qué me está llamando el Señor hoy, verdad? Ustedes como laicos, el consagrado como consagrado, el sacerdote, hoy, siglo XXI. No puedo responder como San Francisco de Asís o como los mártires de Pariacoto, porque era su realidad y era su tiempo. Bueno, hoy, ¿qué nos está pidiendo el mundo? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Y para eso hay que reflexionar, pensar, estudiar, contemplar muchísimo la realidad también, ¿verdad? Justo te iba a preguntar yo eso. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Cómo vivir ahora en la actualidad, verdad? Ese tipo de santidad. Teniendo en cuenta, ¿verdad? La visión de la manera como vivieron los beatos, ¿verdad? Obviamente. Claro, lo que pasa que nosotros, viste que cuando leemos la vida de los santos, a veces los santos los vemos como muy alejados a nosotros, ¿viste? Como decir, bueno, yo nunca voy a poder ser como San Francisco de Asís o como Santa Rosa de Lima, o, ¿no? A veces nos caemos en esa tentación. Yo creo que hoy por hoy la santidad, lo que urge al mundo urge la humanidad. Yo creo que el santo de hoy, la característica del santo de hoy es que sea humano, lo más humano posible, porque si nos ponemos a pensar, muchas de las cosas que están sucediendo es porque nos hemos deshumanizado, nos hemos colocado en el lugar de Dios, ya no nos creemos criaturas, ¿viste? Entonces, todos estos problemas del medio ambiente, todas estas dificultades que nosotros vemos en el mundo, basta ver las noticias un poco, esta de que la vida ya no vale nada, ¿viste? Entonces te matan por cualquier cosa o qué sé yo, nos hemos deshumanizado. Creo que el santo de hoy es aquel que sabe relacionarse humanamente. Dios se hizo humano, ¿no? El Hijo se hace hombre, se hace humano. Entonces, si Dios se hace humano, ¿por qué el hombre quiere ser como Dios? Tenemos que ser humanos, tenemos que volver a ser criatura, tenemos que volver a reconocer, a ubicarnos en nuestro lugar, que no somos Dios, que somos criatura. Y creo que el mundo está sediento de humanidad, ¿no? Estamos como huérfanos, estamos heridos. Tenemos que volver a amar, a ser humanos, a relacionarnos como humanos, no solo entre nosotros, con nosotros mismos, con los hermanos, con Dios, con la naturaleza, volver a ser criaturas. Creo que ahí está la clave de la santidad hoy, más allá de lo que uno tiene que hacer en su lugar correspondiente, ¿no? Pero creo que necesitamos de eso, de más humanidad, ¿no? Cristian. Sí, me encanta lo que estás diciendo y pienso en esto de la santidad de hoy. Mira, me gusta siempre mirar cada uno, como dijiste, santos respondieron a su época, por ejemplo, San Francisco, San Benito, y los papas, San Juan Pablo II, San Juan XXIII. Ahora Francisco no es santo, pero quizás lo sea, y él nos invita a esto, que
¿no? La naturaleza, cómo evangelizar el mundo, Sí, y bueno, más o menos llevarlo, que no sí, tampoco sí, no es sí. fácil. No, es decir, no, no es fácil, ciertamente, pero la vida no es fácil. O sea que vos viste que el mundo nos quiere regalar las cosas fácil. Viste, si querés adelgazar, tomate esta pastillita, en 3 semanas adelgazar. ¿Querés músculo? Comprate. Es decir, nada de esfuerzo. Viste, nada de esfuerzo. Y la vida no es así. La vida es muy bella, es lindísima la vida, pero la vida no es fácil. Y la vida exige, ¿no? Exige un compromiso, exige que te pongas las pilas. Si querés estudiar, querés aprender guitarra, tenés que ponerte. ¿Viste? Si querés bajar de peso, y bueno, la disciplina en la comida, en la gimnasia, querés estudiar lo mismo. Es decir, no es fácil la vida. Bueno, la santidad tampoco. A veces queremos ser santos rezando un Padre Nuestro nomás al día. Y no puede ser. Entonces, viste, es No es decir, tan la fácil. santidad va en ese diálogo que no tiene que ver la santidad con perfección, que tenés que ser un inmaculado, porque la única inmaculada es la Virgen María, ¿verdad? Entonces, ser santo es aquella persona que a pesar de su pecado, a pesar de sus heridas, a pesar de que le cuesta, quiere seguir a Jesús. Si el Señor, quiero seguirte con todo, aunque me cueste, aunque a veces caiga 1000 veces, pero yo sé que me vas a perdonar porque me amas. Eso es ser santo, ¿no? Es ir adelante con todo lo que yo soy y enamorarme más de Él y saber que Él no me va a dejar, ¿no? Y obviamente, si yo me siento reconciliado con Dios, conmigo mismo, después eso lo transmito a los demás. Tengo que ser un canal de sanación y de alegría para los otros, pero primero tengo que empezar yo, ¿viste? Entonces, sí, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero es posible. Si otros llegaron, ¿por qué nosotros no? Wow. Sí Claro, que dejas pensando, chico. claro. Así que ánimo, una loca por Cristo, ánimo, Cristian. Sí, hay que seguir luchando, ponerle las pilas, como decir. Algo Sí. que dijiste que me llamó mucho la atención este tema de que nosotros necesitamos y urge que seamos más humanos, ¿verdad? Me recuerdo la vez pasada que, no, yo creo que ayer o no sé cuándo, fue que subiste el tema esto de la carta de un ministro. Me encantó esa parte donde San Francisco, cambiando de tema, ¿verdad? Un poco, centrándonos también en lo que es, ¿verdad? La parte en que nos impone a que vivamos la misericordia en nuestras vidas. Es maravilloso que Sí. podamos nosotros, bueno, sería lindo que cuando entendamos eso todos, va a ser mucho más fácil todo, creo. Esa, para aquellos que no conocen la carta de un ministro, es una carta que le escribió Francisco a un superior de un convento que quería irse a un eremitorio porque se ve que no se llevaba muy bien con los hermanos. Entonces Francisco le dice que le valga mucho más, en vez de irse a un eremitorio, amar a estos hermanos. Y hay una frase que a mí me encanta, que Francisco le dice así, que ningún hermano se aparte de ti después de haber pecado sin haber experimentado en tus ojos la misericordia de Dios. Y creo que eso estamos llamados nosotros hoy a hacer. Es decir, que nadie se aparte de nosotros sin haber experimentado primero la misericordia de Dios en nuestros ojos. Eso es grandísimo. Y el mundo está sediento de misericordia, está sediento de amor, de cariño, de sanar las heridas. Por eso también hay tanta violencia y tanta resistencia, tanta depresión. ¿Por qué? ¿Por qué estamos vacíos? Porque nos hemos colocado en el lugar de Dios. Ese es el problema. Creo, no sé, no tengo la verdad tampoco. ¿Será? Fray No, Helio, ¿cómo está? bueno, Pero ¿cómo le va a usted? ¿Cómo loco, estás, por Dios. Néstor? No había entrado antes porque me había desmayado y recién me... ¿Por qué te desmayaste? ¿Qué pasó? por verlo. Me enteré, estoy atento a todo lo que he estado mencionando y sobre todo hay datos que ciertamente, bueno, yo como peruano sí obviamente conocía y hay otros que para mí ha sido una novedad y me han sorprendido mucho. Incluso que esta realidad pues no solamente pasaba en el Perú, sino que de una u otra manera
creo que en América Latina estaba empezando a vivir una experiencia de revoluciones, de cambios políticos, de regímenes y todo Sí, ese ambiente que se empezó a vivir en América Latina. sí. Ciertamente, Fray Helio Peregrino Gris ha sido, es y seguirá siendo una gran alegría contar con usted, el Superman, el Batman, no, y efectivamente falta la nariz, ¿no? Está Sí, por la ahí. tengo acá. Depende de la Por si persona. acaso, para que no- La tengo captura de acá. pantalla ahí. Ahí. Captura de pantalla. Pose. Una captura. Ahí está. Bueno, Fray Helio, más que nada agradecerle por la amabilidad de poder acompañarnos en esta segunda oportunidad en este Catholic Media Fest y pues seguir revalorando la santidad, ¿no? Y ciertamente algo que muchos tal vez no conozcan o sí, hay un video muy bonito del peregrino que habla sobre el tema, el título dice así, no estoy mintiendo, la vocación es aburrida, ¿no? O la vida religiosa es aburrida. Y mucha gente podrá pensar, ¿no? Cómo un fraile franciscano le habla así de la experiencia, ¿no? Y cuando uno lee, o mejor dicho, se introduce en el video, se da cuenta de que efectivamente más allá de la vocación, el ser cristiano implica también momentos de seriedad, implica momentos de discernimiento, de oración, de silencio, y que todo eso obviamente acompaña con más fuerza en una vida religiosa, ¿no? Y ciertamente la vida del cristiano implica momentos trágicos, complicados y un poco, ¿no? Tristes, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que es cierto, porque yo lo que digo hay que, es decir, está ese eslogan que a mí de por sí no me gusta, que dice la vida religiosa es aburrida, y entonces ponen a frailes bailando, qué sé yo, pero es decir, uno no entra a la vida religiosa o a la vida cristiana para divertirse, uno entra a la vida religiosa para ser feliz, que es una gran diferencia. Y para ser feliz a veces implica pasar por la cruz. ¿Qué le vamos a hacer? Cristo lo pasó. Entonces, ¿por qué nosotros negamos esa parte? Y no es que estoy moralizando ni tirando abajo, uy, qué bajón este fraile, pero es la realidad. Si vos querés vivir el evangelio, ¿qué youtuber? Vos querés vivir el evangelio, ponele. Te pongo un simple ejemplo. Franciscano, hablando así. De la vida religiosa. Ejemplo, no mirá. Es que quiere ser un signo de contradicción. Como decimos acá en Paraguay, por si no sabes, doctor, no sé si se acuerda el peregrino. Un toballe PT nos da cada uno. Es decir, que nos da un saplé. No, porque, a ver, vamos a ponerlo a hablar en verdad. Yo te pongo un ejemplo muy tonto. Vos querés vivir el evangelio, suponete. Vos decís, sí, Señor, quiero seguirte, ¿no? Un domingo, llueve, hace frío, vos te querés quedar a dormir, ¿no? Trabajaste toda la semana, el domingo está la misa, y vos ahí decidís cuál es tu valor, o te quedás dormido, o haces un esfuerzo, una violencia vos misma y decís, no, voy a ir a la misa porque, qué sé yo, ¿entendés? Y eso es un ejemplo tonto. Después hay otros ejemplos mucho más graves, es decir, el tema de la corrupción. Si vos querés vivir el evangelio, vos no podés vivir en la coima o robando o, ¿viste? O prostituyéndote, no sé qué cosa, ¿viste? Para ganar un puestito y, bueno, decís siempre que sí. Es decir, ser cristiano no es fácil. A veces romantizamos un poco las cosas, pero estamos como negando esa parte de compromiso que los mártires lo han tenido. Ellos, cuando vinieron a buscarlos, no encapuchado y eso, se podrían haber escapado, porque ahí, eso yo no lo dije, pero estaban los postulantes y a uno de los frailes le dijeron, te podemos hacer escapar por la puerta trasera, y el fraile dijo, no, yo no hice nada malo, ¿por qué me tengo que escapar? Eso tener los pantalones bien puestos, por no decir otra cosa. ¡Qué coraje! Wow, claro, yo leía eso y digo, wow, yo no tengo eso es una gracia. Entonces, no neguemos esa parte de compromiso serio que tiene que tener un cristiano. Por eso yo digo, tenemos que formarnos, tenemos que crecer, y eso implica a veces que tenés que sentarte y leer y estudiar. Es decir, no es fácil.
Es así, Correcto. ¿viste? Es así, Es decir, efectivamente. la vida cristiana, la vida religiosa, no entramos a la iglesia para divertirnos. Para eso vamos al cine y al teatro. Entramos para ser felices. Y la felicidad cuesta, chicos. La felicidad hay que conquistarla. Y primero la conquisto en mí. Me tengo que perdonar, tengo que asumir mi historia, tengo que quererme, tengo que reconciliarme conmigo. Y eso tampoco es fácil. Correcto. ¿No? Pero cuando vos lo haces, sos una persona libre y alegre. Y eso se transmite. Pero puede llevar años. Porque a veces hay heridas muy profundas que uno tiene. No sé si me explico hacia dónde quiero ir, ¿verdad? No quiero bajonear acá, uy, qué bajón este fraile, nos habla de la cruz. Y bueno, chicos, pero el ser cristiano es cruz también. Estás hablándome a mí. Ciertamente, Fray Helio, lo que comentas es muy cierto, ¿no? A veces romantizamos, ponemos en color rosa, no solamente la vida religiosa, ¿no? Sino en verdad la vida del cristiano, ¿no? Y de ahí, pues, a veces se cometen muchos errores uy, cuidado, vale. Se cometen muchos errores. La cruz. Se cometen muchos errores. Alejandro, a veces cometemos muchos errores acerca de difusión o algunas cosas por ejemplo, de imagen de iglesia, ¿no? Y a veces cuando un joven empieza a vivir un apostolado serio, una catequesis seria, ser catequista, se da cuenta que no todo es el granito de mostaza, que no todo es el baile, que no todo es la dinámica, que no todo es el compartir, sino que es sacrificio, es involucrarse, es sacrificar algo, es dejar a la familia por un lado, es dejar a los amigos, es dejar de bailar un fin de semana porque hay vigilia. La misma experiencia que estamos acá, ya estamos desde las 3 de la tarde, entonces hasta las 10 o más de la noche. Y eso, ¿no? Yo creo que eso es el compromiso de un cristiano digamos, en las variables, digamos, de estilos de vida que el Señor permite. Bien, Peregrino Gris, Fray Helio, amigo, hermano, en Cristo Jesús, amén, gracias. Por los siglos de los siglos. Estoy muy contento una vez más, amén, de poder compartir este espacio. Y pues nada, agradecerte a ti por la disponibilidad y sobre todo por el testimonio. Siempre lo digo y lo he mencionado en muchas ocasiones. Usted siempre es ese testimonio o ejemplo para muchas personas que incursionan en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, etcétera, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho y lo veo con un nuevo look de peinado. Viste que estoy volviendo a las redes. Tiene el Peregrino Gris? Con ese peinado ya tiene 24. Qué generoso, qué amable. Es el peluquín, Es el peluquín. Nadie sabía. No, nadie sabía, no. Es mi nuevo look, viste, porque vuelvo a las redes, entonces... Acompañando nueva temporada, está muy bien. No, pero se le ve más joven, ¿sí? Gracias. Bastante joven. Sí, ya voy por 46 años. Tampoco nadie sabía. Sí. Ahora el año que viene, 47 en marzo. Dios mío, 47 en marzo. Wow. Ay, no hables que ya está por llegar marzo. Estoy más cerca de los 50. Dios mío. Bien, Fray Por favor. Muchísimas gracias, en serio. Muy divertida esta entrevista, a pesar, digamos, de la seriedad de la temática que nos ha tocado abordar, y es eso, la santidad. Agradecerle de todo corazón a todas las personas que también nos han estado dejando sus comentarios, sus saluditos. Hay muchos fans acá, muchos saludos, Teresa, Andrea, Juan, Carlos, Locos por Dios, Ale, Mándale saludos a la BPS, San Maximiliano Colbe, que te está mirando. Sí, también Teresita, Ángel Ríos también, y muchas personas más nos están saludando. De hecho, le están saludando a usted. Mandarle saludos a todos ellos. Y una vez más, gracias, Fray Helio, gracias, Peregrino Gris. Y pues nos estamos viendo en otro momento. ¿Puedo decir algo antes que ir? Sí, claro. Sus redes. ¿Cómo lo ubicamos en las redes? Además de lo que piensa decir. Me ubican como un Peregrino Gris. Me ubican como un Peregrino Gris o como Fray Helio. Me buscan sobre todo en YouTube y en Instagram.
Porque en Facebook lo que hago es coloco el evangelio de los domingos, nada más, de los días, ¿no? Pero en los otros, más o menos, en YouTube, como Un Peregrino Gris, Fraiel, Un Peregrino Gris, y en Instagram también. No, yo lo que le quería decir a ustedes, no solamente a ustedes dos, sino a tantos otros laicos jóvenes que están también en las redes sociales, que yo sé que no es fácil, porque a veces a uno le gustaría tener tantos seguidores, ¿verdad? Como otros, ¿no? Pero no se den por vencidos, ¿no? Hay que seguir adelante con compartir la fe en las redes sociales y en los lugares donde estén. Y bueno, adelante. Yo lo que estoy viendo que muchos religiosos están como entreteniendo en las redes sociales, pero son muchos laicos los que están evangelizando. Es interesante. Piénsenlo. Wow, sí que me dejas pensando. Néstor, tenemos tarea. Pongan la música de fondo de los expedientes secretos X. Acá. Un ojo Illuminati, ¿ve? Editor. Sí, Expedientes X. Estaba bueno eso. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Estaba muy bien. Fuerza y adelante, sigan con mucha fuerza, con mucho ánimo. Muchas gracias. A todos. Hay que seguir andando. Eso fue el aguante. Cuídese, Fray Helio. Bendiciones. Un Chao, abrazo. Chao. Pase bien. Así bien. Adiós. Y bueno, espero que te guste este video, lo compartas y te suscribas al canal de Esta Loca por Cristo para seguir creciendo juntos en esta bella locura de amor por Cristo Jesús. Les mando un abrazo enorme y apretujado. Paz y bien, y a seguir siendo misioneros de amor en este mundo herido de... Chao, chao. Les quiero mucho. Chao. Seamos misioneros.